De allí hay 24. Sí, ya debe ser la día 25 del día 21 de agosto del año 2025. Ahora voy a cambiar un poco lo que es estos asuntos de los hallazgos. También existe esto, ¿no? Ahí veo una figura oscura con algo que parece, ¿no? Sí, dorado, pero diría que es una pieza dorada. Sí, referido al sol sería seguramente. Aquí marca en oscuro, marcando lágrimas alrededor. Bien. El ave, recuerden que en la antigüedad el ave era juez, el pico, por el pico, hacia el otro lado es pez, ¿no? Que es un poco el pez, fíjense qué casualidad hacia abajo. El pez es un poquito sucio, era considerado, pero bueno, es profundidad también energética, hermano. Me parece también alusión a gota de dorado o miel. Bueno, otra vez voy a mostrar otras cosas, ¿no? Como ves, y aquí aparece, a ver si puedo mostrar, tal vez refleja demasiado. En realidad es una figura como la providencia con algo de miel. Aquí se ve un poquito mejor en la parte del regazo. Y esto representa a los niños, la esperanza, esperar lo elegido o al Mesías. Y esto se alusiona a la avispa que yo publiqué, que de los indios en la época de la conquista, cómo cargaban con sus hijos y sus cosas, y se representaba con una avispa que en realidad era un cocuyo mielero, sería de luz de miel, muy pesado, ¿no? Bueno, esto, como veo hoy, la cama está más actualizada. Bien, esto hace alusión a lo que dije, ¿se acuerda de la serpiente? En cuanto a las referidas raíces, arraigo y a lo geológico, espiritual, y esto lo cuadrado referido al orden, un orden más solar. No había dos posibilidades y en las exequias también se tenía en cuenta. Esto parece un implemento de higiene femenina, pero esto es mensaje aquí. Incluso aparecen los cabezas alargadas por ahí. Esto los cubrimientos, ropaje, cubrir las cosas hacia la naturaleza. Los cabezas alargadas estaban más hacia el orden, y lo otro era lo que algunos dirían fetichismo, ¿no? O cultura o subcultura. Estaba en la serpiente. Era la que, parte de los ritos que dejaban las falanges en la frente de los fallecidos, bueno, era la serpiente, una raíz, un conector. Esto es el extremo superior de un bastón de 1700, 1600, 1700. Esto tenía un recipiente en el interior, y aquí, por lo que se ve en las figuras que reproducen los usos, debería estar los dientes, y esto se ve como un sonajero, sería un cencerro. Los dientes de algún esclavo castigado, por ejemplo. Y sin embargo, lo que yo encontré eran piedritas. Son unas piedritas que no se parecían mucho o nada a los dientes, pero tenía más o menos apariencia de trozo. Acá decía Furner o Turner, pero ahora dice por acá Turner Furner porque tenía el apellido en la parte superior, de una época. Y en cuanto a los dientes, eso tiene relación a lo que aparece acá, que yo dije el pico del ave, asociación a los jueces.
son los colmillos. Han aparecido incluso en las tortas fritas últimas. Esta apareció, no pude mostrarlo bien. Aparecía alusión a mandíbula inferior con colmillos. Eso es parte de juez. Por lo común son de encima, los que muestran como los superiores, como el diente de sable, ¿sí? Que era símbolo de juez en un momento. También el ave, por supuesto que el ave con posición de erguida es la más típica y hace juez, pero proviene de ahí. Los colmillos justamente en los jueces provenían del diente sable que utilizaban en la cabeza. Eran 3 jueces a los que se les entrampaba para hacerlos caer en prevaricación y juzgarlo y ser ejecutado, decapitado y expuesto públicamente en una cruz de tipo latina, que era un palo. Como eran 3 cabezas, tenían que colocarle un travesaño. Si no, sería un palo único con una cabeza encima, exhibiendo al castigado, no resto del castigado. Bien. Después los exámenes que se creía que los exudados, los que iban vertiendo como chorrete, el decapitado, se analizaba si era inocente o no. Se sabía. Por eso aparecen muchas formaciones, incluso montañas de altura, y aparece como símbolo, se fue adoptando como símbolo de penas, ¿no? De regímenes y pueblos, pero de regímenes. Bien. Acá lo que aparece también, verán, habrán visto en una de las tortas fritas, es la forma del país, Uruguay, y en el centro hay una figura que parece un espíritu más clarito, ¿no? Creo que la idea que trabajaba ahí, la posibilidad de una honra, de confeccionar condiciones comparables a la geoda. La geoda ya expliqué cómo es, ¿no? Que era homenaje a los que se fugaban hacia los bajos porque no soportaban el régimen y ponían sus capacidades y su vida allí, a quien le daba refugio en las partes bajas de las poblaciones y aportaba conocimiento y muchas cosas, y luego la mejor sepultura que podían darle era botarlo al agua, porque él podía hacer, botarlos al agua en un barquito, un fétreo, un ataúd barquito, y se creía que se lo devoraba un monstruo. De ahí que en figuras aparece la cabeza de un tipo de saurio de cuello largo, y cómo se compara eso a la geoda es muy claro. Por lo tanto, es una representación de recordación, una memorial, que alguien después produjo, no necesariamente en cobranza, es decir, no fue el enemigo el que convirtió para que recibiera un poco de su propia medicina que obligaba y usaba a los ascendientes, patriarcas ascendientes o ascendientes de una familia o linaje. Bien, es decir, en aquellos tiempos también había muchas cuestiones y era previsible, por ejemplo, yo dije, Gruta del Palacio tenía que haber sido un cerro donde apilaban los restos encima, por algún motivo apartaban la cabeza y la incineraban. Entre otros, no era lo único que aportaba el cerro para ir construyendo por años. Después todo eso tomó formas de más condicionamientos, porque el cementerio no se puede andar desparramando restos de fallecidos por todos lados, ¿no? Sepultando en cualquier lugar, entonces buscaban orden y después se llegó a los bloques, se llegó a las placas, bueno, se le expliqué. Pero en aquellos años, 60 millones de años, hacia acá existía la experiencia de los cerros y el conflicto de selección del líder. Siempre había retadores jóvenes y acompañaba a veces el líder veterano de la hija o la nieta. Y esa nieta que va desconforme, es probable que buscara fugarse. No podía ser hacia donde se hubieran ubicado los demás rechazados, ¿no?
donde más perdedores de todo el tiempo tuvieron lugar apartado, que es posible. Otra cosa que trabajaba la idea de ese proyecto era, en las muchachas también, era la comodidad. Esa comodidad la ofrecía la tecnología. Y justamente el proyecto de Gruta del Palacio quería evitarse la tecnología. También captaba la tecnología un poquito. Y quizás ahí también se replanteó la situación de monstruo devorador en la tecnología, de los desarrollismos y en la tecnología. Por lo tanto, no sé en qué podía terminar un razonamiento de honra a quien se consideraba devorado por las comodidades de la tecnología. Bien, así más o menos ha ido hasta hoy día. Y hoy día lo que se refleja es en Uruguay de Oda, pero bueno, no quiere decir, los mensajes sí vienen del recluso superior, pero lo acá está lleno de bandidos. Ya pasé por el 99 y en la misma lista de palabras que anunciaban el ataque a la Torre Gemela, pero era muy cifrado, ¿quién iba a entenderlo? Yo no lo entendía. Y pensé lo más que pude vislumbrar era un aparente anuncio de ataque terrorista a un estadio de fútbol de Paraguay. Bueno, andaba bastante lejos. Bien, pero ahí también mencionaba el proyecto de un Uruguay Sardina. Uruguay Sardina, como una lata de sardina, y estoy hablando de 99. Lo mismo listado, y de lo que entendí. Hoy podían querer hacerlo con la geoda, y eso no es ninguna honra de ningunos rectores de leyes superiores, sino bandidos que van generando los gráficos que aquí se representan como los televisores planos que vinieron a mejorar muchísimo lo que eran las láminas de cartulina pintadas con capas de colores diferentes y que luego había que rasparlo, porque eran colores de lapigrasa, por lo tanto seguían como pasta y había que rasparlo hasta encontrar el color. Trazaba una figura, ¿no? Una figura y después buscaba el color raspando distintos colores para ir coloreando la figura. No importaba si quedaba en hueco relieve porque no, lo importante era el impresionismo que generaba los colores. ¿Bien? Y esa manera se aplica en lo social, pero se aplica mucho más. Tenemos la misilística, que son los jóvenes tipo, vamos a hacer un esquema, porque no es tan esquemático, pero bueno, sí se crían lo que es custodias, es decir, los infantos juveniles de mala conducta le disponen una custodia. Y esa custodia es mujer o varón. Las Laura, por ejemplo, son muy de trabajar eso. Habrían pasado por la historia del Flore, que era un líder mayorcito de las Barresquinas, y que lo mató un infanto, un menor de edad, facilísimo fue. Bueno, eso habría sido patrocinado por mujeres, que van acondicionándose y proveyéndose de instrumentos como este infanto. Después trabajan también lo que es las custodias. Las custodias a veces se corrompen y establecen como misilísticos, todos esos que andan asistiendo a los infantos, y realmente si entran en la corrupción, como sucede, porque si no se explicaría esto, es una misilística porque le abren las puertas ya con el encargo, después que empiezan a hacerle entender las claves y las insinuaciones, a dirigirlo a algo, como un misil, para causar un perjuicio, un daño. Y eso lo hacen por esas líneas y que me viene perjudicando muchísimo. Pero bueno, yo estaba analizando cuánta fama tuve en el mundo. La arena y las piedras. Por ejemplo, la arena era el barrio donde vivía con mis hijas, se hizo figurar como si fuera una airbag, una bolsa para los que ingresan, porque ingresan como por ruta 3, pero en realidad también se aplica para entrar por agua. Puede haber obstáculos, como en ruta 3, o puede estar limpio, pero también puede haber complicaciones de papeleo. Y el papeleo es lo gustito del campo del barrio. Acá quieren acercarse acá, parece con tienen que darle cualquier gusto al campo del barrio.
Y ese es parte del papeleo de ingreso de un barco, que ya no estamos hablando de ruta 3, pero es lo mismo. De ruta 3, la pista de aterrizaje. Bueno, allá aparecieron, verá que hay unos familiares que están viviendo en las piedras. Por lo tanto, ya lo que se había encontrado Madonna y compañía cuando quiso acercarse, sería eso, las piedras y todos esos problemas que tuvo. Bien, ahora en la fama que trae Madonna, trae mucha historia, que enganchada de mucha historia también, porque no es lo único que existe, lo que se le puede ocurrir a los uruguayos. También se me carga la guerra de Vietnam, porque acompañó los años en que yo hacía primaria y me complicaba la vida en los estudios y los años en primaria. Incluso lo hacían con cohetería, porque hubo un tiempo que la accidentalidad me había generado tensión. Entonces los estampidos de repentinos me generaban sobresalto en esa época. Y además la alimentación, el tipo de café o lo que fuera que quería me tenía así. Y era algo útil los nervios porque acelera las reacciones y puede salvar la vida cuando se anda entre los yuyos, las hierbas, donde puede haber serpiente venenosa y demás. Pero bueno, eso lo volvían en contra de esa manera y me atormentaba bastante los usos de estampidos de los petardos. Podía creerse que era una venganza contra China por inventarlo. Tenemos los bombarderos, el 52, B52, B es el apellido, la primera letra del apellido. Y 52 puede aludir a quinto año. Tenemos, por los nombres, tenemos a uno útil por allá, es Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Es como que va a un socio que vale el 50% y que por estar por ahí ya conecta con bastantes cosas que se me quieren cargar, como que fue para mí. Bien, como ve hay unas cuantas cositas, no solo el ataque a las Torres Gemelas. Bien, no recibí ningún tratamiento príncipe y todo lo demás. Y ya sabes que, por ejemplo, el 82 también aparece Christophersen, los asiáticos, con mercadería en tránsito. Imagínense tanto problema que tenía con los tránsitos y los semirremolques que consagraron como símbolo. Mercadería en tránsito colocaba las Christophersen y un coreano que venía representando. Bien, así por supuesto era un tema de hablar a cada momento de la mercadería en tránsito, porque trabajaba en las cámaras de stock, allí en el frigorífico. Y a su vez que me sucedió un accidente, que aunque era una cámara apartado, a la que yo trabajaba, que recepcionaba la producción del día, en otra cámara más apartada se mató cayó un jovencito en mantenimiento y se mató, está acompañado por el encargado, ya lo expliqué. Bueno, entonces iba redondeando ideas, conceptos y reposiciones en deuda. Porque también surgió el problema de la cartera de deuda, también ese año me enteraba porque eran más comunicativos los montevideanos. Llegué a Montevideo en el 82 mismo, era más comunicativo en ese sentido los montevideanos de lo que podían ser acá en esta ciudad de origen. Bien, y así que iba aprendiendo también por allá. Pero claro, ya habían anunciado en segundo año de UTU, ¿verdad? 74, 76, 77. En esa excursión nos estacionaron en el cementerio de La Teja, ya al ingresar, y más de media hora larga. Un buen rato para que entendiéramos ahí lo que era el significado del cementerio y que ya iban seleccionando lo que era alusión a mi cara y las cicatrices de mi cara. Todo utilidades, mucho uso de mis cosas hicieron. Y bueno, así que van aconteciendo las cosas. Ahí 77 son como piernas de mujer y las piernas de mujer arriba significa estirar la pata, estirar la pata o cosas de esas, representa también un poco a los muertos y con intención se utiliza esas expresiones porque el 77 empieza ya a anunciar otras cosas
Y también el meter las patas, meter el 77, ¿no? Los futbolistas, si anduvo con un futbolista por Japón, ¿no? Es meter las patas y hacer una macana, hacer algo mal a alguien es meterle la pata. ¿Sí? Y después, bueno, se lleva el sentido de juez también, si estira la pata por los jueces o jueces que también han entendido, ¿no? Esto lo llegué por la exploración, ¿no? Que hice a conocerlo, ¿no? Pero hay bastante entendido en estas cosas, creo lo suficiente. Y ves cómo validean en los usos, ¿no? ¿Bien? Y, bueno, ¿qué le puedo decir? En este lugar ya hay bastante conocimiento de historia, no sé si plena, yo tengo bastante. Otros se conectan por usos de que vuelven a retomar símbolos y alusiones que se parecen a las antiguas y otros conocen un poquito más de las cosas, ¿no? Así que está planteado ahora, llevo relación con los coreanos y por eso me sale con cualquier cosa. Y yo no soy bobo, no soy Napoleón, ese que le hicieron fama de tomar malas decisiones. Es claro, bien, bien clarito tengo lo que representa lo que es tomar una decisión o mover una decisión de un lado u otro. Bien. Y por lo demás, estas cosas tengo necesidad de publicarlas porque esto es un encierro, como habrán notado, si no es sardina, quieren llevarlo a Geoda y lo van a hacer con quienes dominan la animosidad de la cosa nuestra y ve las potencias además espirituales, le dan para lo que le dan y no es porque tengan menos poder. ¿Mm? Hay que ver los tiempos de las cosas, cómo transcurren y cuáles son los definitorios, ¿no? Y cómo reconoce lo que es. Nosotros somos sin nombre, serían las conexiones que yo llamo espirituales, es conectar a personalidades sin nombre, de una historia muy larguísima y por eso mismo no se conocen los nombres, más o menos así sería como el hilar y lo que representa, y es lo que representaría, tal vez no tan ambicioso, ¿sí? Lo que representaría esto, ¿sí? Que representa la serpiente como raíz o hilo, que el conector, las falanges, puesta en la frente de fallecido que practicaban los indios. No sé si tanta ambición, pero bueno, corresponde a entender que funcionan principios, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, espero que esto les sirva, que pasen bien.